Hola queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente una nueva semana y una nueva lección. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien. Ya cansada un poquito de la lluvia, pero bien, Sí, ya aquí estamos sobreviviendo a este invierno. Queda poco, sí, queda menos. queda menos. Queda menos del Y invierno. sabemos que en este momento tenemos muchos hermanos, muchos amigos que están un poco preocupados con todo Sí, esto de los temporales, especialmente aquí en el sur y también en la región norte, y hemos estado orando por sí, ellos y esperamos que todo esto amaine un poco, ¿verdad? exactamente, sí, Mm, porque el tiempo está muy muy intenso este intenso. invierno. Ujú. Bueno, estoy contenta de estar esta lección, todo para la gloria de Dios. Encontré desafiante esta lección, Cris. Sí, muy desafiante y yo creo que vamos a tener que pensar mucho de aquí en adelante Meditar, porque meditar sí, porque nos llegó conocimiento, me parece, o no habíamos reflexionado sí. profundamente lo siguiente, pero cuéntanos de nuestro Nuestro invitado. invitado es una persona muy importante, un maestro hace muchos años de la Sí, clase número 10 y su ya. nombre es Pablo Avendaño. Hola Pablo, Hola ¿cómo Pablo. estás? Hola Cristina, hola Belén, ¿cómo están? Muchas gracias Muy por haber bien. invitado a este... Bueno, yo te Oh, cuento que Pablo fue mi maestro hace muchos años atrás, así no, que... pero no digas eso. Los años entre nosotros no cuentan. Exactamente, para mí es alguien que Gracias, respeto mucho, así Ajá. que... gracias. Sí, realmente una persona importante dentro de la iglesia, lo queremos mucho y estamos contentas de que haya aceptado también nuestra invitación. Vamos a orar para Sí, comenzar, ¿te vamos a parece? orar, Me ok. parece. Padre amado que estás en el cielo, Señor, te invitamos a esta grabación, a esta reunión, Amén. para que puedas acompañarnos, Señor, nos dé discernimiento espiritual para entender el mensaje y por sobre todas las cosas dirige a Pablo que van a estar contestando estas preguntas sobre la lección, Señor. Acompaña también a nuestros auditores, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hacer todo para la gloria de Dios. Interesante porque nos dice hacer algunas No, cosas o cuando estamos en la iglesia hagamos las cosas como para la gloria de Dios, sino hacer y todo. no es el 99%, es Es el todo, el 100%. 100%. Bueno, hemos venido hablando de este diálogo, ¿verdad? Más que diálogo, yo creo que de estas directrices que Pablo le está dando a los corintios, y ya hemos dicho que Corinto era una ciudad muy importante y en ese tráfico de personalidades que iban de un lugar a otro, porque era un centro comercial greco-romano, había muchas deidades, había muchos cultos, ¿verdad? Y en ese tiempo la religiosidad no se vivía de forma tan particular como la vivimos hoy, Claro. sino que era una cosa más pública. La religiosidad como que se confundía con la política, con el comercio, con el trabajo. No era una cuestión así tan particular. Incluso ellos pedían que se adorara al emperador, Sí. que una forma de adorar al emperador era como mostrar lealtad hacia el imperio. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo eran esas festividades, Pablo? Eh, Mira, el tema de las festividades generalmente romanas o griegas eran muy parecidas a las paganas, o sea, había Exacto. mucha mezcla de cosas, ¿ya? Ujú. Se pagaban favores a los dioses, se pedía cuando se iba a hacer un acuerdo comercial quizá una ofrenda, recordar algunos libros que leímos en el colegio, como la Odisea, por ejemplo, ahora que está Claro. muy en boga, ahí podemos ver algo de eso. Y principalmente el culto al emperador se instaura cuando asume el Imperio Romano. La República no era tanto así porque no habían emperadores. Y eso también, ojo con eso, porque en el tema del culto al emperador había una condena a los que eran ciudadanos romanos Claro. si no ejecutaban este culto en Ese alguna culto. parte de su vida. O sea, tenían que hacerlo en alguna circunstancia y era obligación. Y ¿Ya? no solo traía consecuencias. Consecuencias penales. Ah, ok, Penales. o sea, yo ¿Ya? podía caer preso. Sí, de todas Sí. maneras. ¿Y morir incluso? No me recuerdo, pero sí hay parte de la historia en que sí hubieron condenas por eso, de muerte. Ujú. Bueno, y en medio de todo ese contexto, entonces, es que Pablo les dice que no, que deberían hacer todo para la honra y la gloria de Dios. Como siempre, nosotros dividimos la lección, amigos, en tres ideas principales, que es para no irnos de lo que realmente el autor de la lección quiere dirigirnos, hacia dónde quiere direccionarnos. En ese momento, Pablo, había como una división, había un problema porque habían personas que decían que ellos podían comer carne
que había sido dedicada a los ídolos. Y habían otras personas dentro de la iglesia que decían que no, tanto así que Pablo dice hay unos fuertes y otros que son débiles en la fe. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que en ese tiempo las personas que estaban dentro de la iglesia venían de una costumbre pagana. Entonces los que eran más maduros espiritualmente decían, no, yo sé que el ídolo no existe, no tiene vida, es un ente que no tiene vida, así que yo no me importo de comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué era lo que Pablo estaba queriendo enseñarles? Porque al parecer no era una cuestión doctrinal, sino era una cuestión más bien ética. Al parecer, bueno, hay que partir de que Corinto, la iglesia de Corinto estaba inmadura espiritualmente, ¿ya? Muy inmadura. Y dentro de la iglesia de Corinto no solamente habían paganos, sino que también habían judíos, Claro. ¿ya? Para ellos la comida era algo especial. El tema que está apuntando Pablo aquí es específicamente que no era el hecho de comer la carne lo malo, porque podían alimentarse, Claro. podían nutrirse. Ujú. Si tenías hambre, ibas y comprabas al mercado y tú no sabías que esa carne podía o no haber sido Para usada los para un ídolos. sacrificio de ídolo Ujú. o para una ofrenda, ¿ya? ¿Dónde estaba el problema? En que si tú participabas de eso o ibas a un culto pagano y participabas y aparte comías, te hacías partícipe de todo lo que involucraba esa adoración que ellos sabían que estaba mal, ¿ya? Y lo otro es que apunta Pablo específicamente a que muchos de los conversos que habían en esa iglesia definitivamente decían, bueno, si esto fue sacrificado a muchos dioses, pero yo sé que hay un solo Dios, por lo tanto me jacto de que esto sea así. Y era una especie de arrogancia. Ah, no me va a pasar nada. Es como quizá nosotros en nuestra vida que en algún momento nos confiamos en nuestro conocimiento de que no vamos a caer, pero finalmente Satanás hoy en día, y eso es lo que también me llama mucho la atención de la lección, que hoy día hay un exceso de conocimiento. Sí. Tú no tienes problema para acceder al conocimiento de lo que tú quieras. Ujú. Y eso es lo que Satanás ahora, en este tiempo, Ujú. nos ha dado, para que quizás ese acceso libre que tengamos nos pueda confundir. Sí, yo estaba, disculpe, estaba recordando el Primera de Corintios 8:1 que dice que el conocimiento nos vuelve orgullosos. O sea, de nuevo llegamos al orgullo. Este asunto no es completamente ajeno a nosotros aquí en la iglesia, porque a veces hay divisiones justamente porque yo creo que entiendo más y puedo a lo mejor ofender a alguien que no tiene tanto conocimiento y que puede realmente quedar herido por algo que yo quiero imponerle. Tenemos que ser respetuosos con nuestros hermanos. Eso es lo complicado, yo diría, hoy en día. A veces el conocimiento nos creemos que nos da autoridad para algo. Yo creo que no. Yo creo que finalmente, yo creo que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y a veces eso va relacionado, quizá me estoy adelantando con una pregunta que ya más adelante, de que tú puedas con ese conocimiento te da la autoridad para corregir a otra persona que está recién entrando a la iglesia. Eso es lo que estaba sucediendo quizá en Corinto, que habían algunos hermanos que se sentían con cierta autoridad, de acuerdo a lo que conocían, para ir y corregir a aquellas personas que estaban recién ingresando a la iglesia. Eso nos pasa Sí. ahora. Yo diría que sí, yo creo que a veces hay un elitismo y uno tiende a mirar a ciertas personas como que son más conocedoras. O por ejemplo, uno tiende a tomar monopolio por ciertas personas, cierto pastor, no, es que este pastor estudió en tanto lugar y es un teólogo tanto, entonces como que lo respeto más por eso. Pero no, todos somos instrumentos y el conocimiento no es de nosotros, es del Señor. El Señor nos ha permitido a nosotros adquirir ese conocimiento. Sí, pero nosotros no podemos negar que si tú tienes más conocimiento, tienes más responsabilidad. Sí, eso sí. ¿No es cierto? De todas maneras. Porque mientras tú más sabes, se supone que tú más vas a saber hasta dónde puedes llegar, dónde está ese límite. Sí, completamente. Como al punto de llegar a dividir la iglesia. Creo que sí, pero creo que lo que le pasó al pueblo de Israel es algo un poquito similar. Ellos tenían un conocimiento completamente distinto a los demás pueblos, pero ahora lo que Pablo estaba apuntando específicamente es que al ser inmaduros espiritualmente, ¿ya? Y él les dice que obviamente en las lecciones anteriores les dice que ustedes estaban bebiendo leche y ahora la idea de Pablo era que ellos pudieran ir progresando, que pudieran ya comer alimento más sólido, ¿ya?
Entonces, que no se detuvieran en estas cosas. ¿Cómo ibas a juzgar a tu hermano por comer carne si él no sabía que esa carne, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no sabía que estuvo dedicado a los ídolos, sino que él fue y la compró en el mercado para Ujú, abastecer a su familia? Pero habían ujú. personas que estaban mirando el Ya, acto y eso lo llevaban a Vox Populi, que Claro. también eso era un tema. En la iglesia de mm, Corinto, al parecer, el tema de tratar los temas en forma particular no sucedía mucho, parece que era en forma pública y pública, ojalá exactamente. Sí, que la verdad fuera por la una cara. especie de chisme más rápido para que corriera, Mm. para que se destacara aquella persona que había cometido el ilícito o había cometido la, entre comillas, transgresión. ¿Qué diferencia hay entre renunciar a un derecho por amor o simplemente dejar que el otro abuse de uno para evitar el conflicto? Y por otro lado, ¿consigues identificar algún ejemplo en la actualidad en la que se aplique que por el conocimiento tú vas a actuar sin amor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que la lección lo aborda súper bien. O sea, Pablo establece como todo esto de que él renunció voluntariamente por la causa de Cristo. Ujú, Y creo que hay un ejemplo mucho más grande en la Biblia que es Jesús. Sí, Jesús dejó todo voluntariamente por venir aquí a salvarnos. ajá, Hubiera sido diferente que el Padre hubiera obligado a Jesús, ¿sí? Lo hubiera manipulado, por decirlo de alguna manera. Pero ya. Jesús voluntariamente decidió por amor eh, venir a este mundo. Ahora, pensando como en un ejemplo actual, pensaba esto de tener conocimiento sin amor. Eh, bueno, yo trabajo en ciencia y a veces hay mucha ciencia que se investiga sin objetivos claros de ayudar a ciertas personas. O Ujú, por ejemplo, en temas médicos habíamos hablado, ¿te acuerdas, Cris? claro. Que hay médicos que como que cumplen su trabajo, pero pierden esa como calidad humana Claro. de, De de, transmitir al de transmitir al paciente. paciente. O sea, como que Sí. no le importa la vida del paciente. Hace poco Ujú, tuve una experiencia donde hubo un profesional muy humano que nos habló con mucho amor. ujú. Ujú. O sea, ¿y qué sería usar el conocimiento y hablar con amor en el trabajo, por ejemplo? Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la honra y gloria del Señor. Bueno, hay varios ejemplos donde nosotros podemos usar este conocimiento con amor. Por ejemplo, cuando tienes que, a mí me ocurre, despedir a una persona, por ejemplo. Ah, qué Terrible eso. estupendo, Tú te excelente. O sea, enfrentas. disculpa, qué estupendo ejemplo. Eso. Sí, Porque es triste para es la triste persona. para la Es Sí. persona, triste, sí. pero uno tiene que tomar decisiones más técnicas a veces Claro, para poder enfrentar esta situación, sabiendo, por ejemplo, que aquella persona a quien tienes que despedir tiene una familia detrás. claro. Sí. Entonces uno sopesa muchas cosas, pero uno tiene que... Hay quizá un dicho muy común que dice que el bienestar de los muchos antepone al de uno. Entonces uno Claro, trata de ver eso y trata de, cuando me ha tocado hacer esto, que me ha tocado sí, hacerlo varias veces, yo finalmente oro mucho porque las sí. palabras que tengo que usar tienen que ser unas palabras que efectivamente no haga que la persona a quien estoy desvinculando caiga en una depresión, por ejemplo, Claro, o que se sienta menoscabada, claro. ¿ya? Igual Ujú, hay que explicar el porqué. ujú, Y Exactamente. a veces explicar el porqué tampoco es fácil. Ahí hay que pedir mm. mucha dirección del espíritu. Pero qué excelente ejemplo. O sea, Sí, nos es quedó verdad. bien claro en este tópico que el conocimiento sin amor no sirve de nada. Sí, abuso de poder. Es abuso de poder. Mm. Vamos al segundo tópico que el tiempo ya va pasando. La necesidad de aprender del pasado. Pablo, cuéntame, ¿cuáles eran los pecados que cometió el pueblo de Israel y que Pablo les recuerda a los corintios? ¿Y cuál crees tú que era el objetivo que Pablo tenía en mente para hacerlos mirar hacia el pasado? Pablo apunta, recordemos un poco, a ver, rápidamente. Dios le dio protección al pueblo, los bendijo, le dio conocimiento, pactó con ellos, le Ujú, dio una visión de futuro y siempre estuvo con ellos, ¿ya? A pesar de eso, Pablo en el ejemplo que está apuntando, está viendo, está llevándonos al Sinaí, en lo que ocurre ujú, en esa ocasión, en cómo en ese momento que Moisés se aparta este líder del pueblo, el pueblo no había pasado cuánto, habían pasado al Mar Rojo una semana y mm, transgreden y piden un dios, un becerro. Eh, Lleva a perder inmediatamente el objetivo final, digamos. Ellos ya veían que la nube finalmente que los guiaba ahora se había posado en el monte, pero estaba ahí. claro. Dios estaba ahí, estaba con ellos.
cómo su líder que había quedado mientras Moisés accedía al monte Aarón cede, lamentablemente. Y aquí entra un tema que también lo trata Pablo, que son también el liderazgo que tienen que tener los líderes para poder Claro, tomar este tema y llevar al pueblo a no caer. caer, exactamente. Porque las consecuencias de esa caída, que quizás Pablo no la escribe, pero se lo enumera, yo creo, me Ujú. imagino que lo debe haber Sí, dicho, fue la muerte de muchas con personas. certeza. De hecho, los que salieron no entraron. Entonces, y de matar, porque el tema fue muy complejo hay Ujú. que recordarlo que fue muy drástica la medida. Los de la derecha tuvieron que matar a los de la izquierda. Entonces, fue un tema Claro. complicado. Fue un Ujú. tema que llevó al pueblo a pensar de que el Dios que lo había sacado de Egipto era el mismo Dios que estaba ahí, era el mismo Dios que lo estaba sustentando. Ujú. ¿Ya? O sea, eso se olvidaron de todo eso. Es tan fácil. Es una pregunta, yo creo que en el Patriarca y Profeta, ¿es acaso que el ser humano se olvida tan pronto de Dios? Ay, Lo que pasa es que tendemos a olvidar lo tendemos a bueno. olvidar, pero bueno, Perdón. nuestro cerebro está hecho como para recordar lo malo, pues, o Sí, sea, sí, tenemos esa tendencia pecaminosa y eso está comprobado. sí. Belén, cuéntame a propósito de esto, hablando de pasado y considerando que ya el pasado no lo podemos cambiar, No. ¿verdad? Algunos aconsejan que es mejor olvidarlo. O sea, lo pasado, dicen, Pisado. pisado, se acabó. ¿Crees tú que ese es un buen consejo? ¿Por qué sí, por qué no? Mira, yo no sé si la palabra es mejor olvidarlo sea la correcta. Yo creo que olvidar en algunos casos puede tener beneficios y en algunos casos puede tener Ya. algunos perjuicios. Va a depender mucho del contexto, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos recordar para poder Ujú, estar alerta frente a situaciones. Nosotros, por ejemplo, de hecho, el olvido está relacionado a procesos patológicos. ujú, Entonces, tenemos que separar. Pero también necesitamos el pasado para aprender. ¿Sí? Por ejemplo, un niño que se quema, después recuerda que poner los dedos en la estufa te ujú. genera una consecuencia. Entonces, nos sirve para aprender. Pero hay una diferencia entre aprender del pasado y vivir del pasado. Ujú. Muy ¿Sí? buena Ya, colocación. sí, porque una cosa es que yo recuerde y digo, ah, ya me pasó esto, entonces tomo esta decisión ahora para que no me Ujú, vuelva a pasar lo mismo. Y otra cosa es quedarte detenido y no avanzar porque te pasó algo. ¿Sí? ujú. Es algo Perfecto. O sea, el pasado nos sirve en cuanto a en cuanto aprendizaje. a Sí, aprendizaje, Si pero no, nos puede inmovilizar a veces si es que nos quedarnos quedamos presos viviendo. en el pasado. Sí, No podemos sí, prendernos al tal cual. pasado. Y por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos añoraban se quedaron amarrados en el pasado, Amarrados. a Egipto. claro. Y no solamente en eso, sino que también pienso que cuando vino Jesús, ellos estaban tan amarrados a su cultura, a lo de atrás, a la ley de Moisés, que no fueron capaces de ver a Jesús. Mira, De acuerdo. aquí voy a agregar algo que me Ujú, pareció curioso. Cuando el pueblo de Israel, Aarón le pide que traigan elementos de oro, ujú, ojo que no se malinterprete, porque aquí tratemos de simplificarlo. Mucha gente que había salido de Egipto, compartía las tradiciones de Egipto. claro. Una parte del pueblo Sí, estaba lógico. aparte Sí, No y era otra solo parte, el pueblo de Israel, no, y aparte exactamente. no. que el mismo de egipcios salieron, Claro, Porque en claro. el hecho de que trajeran, les dice, las las joyas. joyas, Quiere decir, claro, algunos del pueblo real no usaban joyas, claro. pero parece que otro grupo que sí Sí usaba usaba, joyas. porque te las tenían y las Exacto, llevaron La para cultura estaba hacer. mezclada. Está claro. claro, Eso. lógico. Ahora, Pablo, dime una cosa. El pueblo de Israel, como tú dijiste, había vivido la presencia de Dios, ¿no es Sí, cierto? Todos los días. Eso significa que ellos vieron los privilegios que tuvieron porque no tuvieron frío, no tuvieron hambre, no se les gastó la ropa. ni Ellos vieron calzado. la presencia de Dios. Si nosotros nos consideramos maduros espiritualmente, nosotros vemos la presencia de Dios también en nuestros días. Ahora dime una cosa, ¿por qué? A pesar de tener esa experiencia eh, no nos libra de caer en la idolatría. No debería ser al revés, que bueno, Mm, mientras más experiencia tenemos, deberíamos estar como mucho más vacunados contra la idolatría. eh, Claro, ojalá fuera así. Ojalá, como tú lo planteas, que existiera una vacuna contra la idolatría. Pero vuelvo al punto que Pablo le enfoca a la iglesia de Corinto. Ellos sabían, tenían conocimiento, ¿ya? Mm, Habían sido instruidos no solo por él, sino por Apolos, sino por Cefas, que era Pedro, sino por claro. Tito. Ujú. Entonces,
Pablo nunca los dejó solos, ¿ya? A pesar de esa instrucción, a pesar de ese conocimiento, ellos todavía tenían en su cabeza, su objetivo no estaba claro. Ya. Cuando uno no tiene el objetivo claro hacia dónde va, la tentación Oye, siempre qué te puede hacer qué sucumbir. interesante lo que has dicho, porque ahí ya nos salimos del conocimiento, Claro. nos vamos al objetivo. ¿A dónde voy? ¿A dónde iba el pueblo de Israel? Claro, Claro. Iba a Canaán, pero se claro, perdieron, po. claro. Pues, Es importante el camino era corto, pero lo Ajá, hicieron largo. claro. Es importante entonces el foco. Sí, Es el foco. O sea, no me ayuda mi experiencia cristiana. Me ayuda, pero pero, no me impide que yo caiga en la ¿a idolatría. dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si yo tengo claro el foco, yo voy a tal lugar, entonces ahí voy a estar, digamos, mejor preparado para no Exacto. caer en la idolatría. Qué importante, muy interesante. ¿Sabes tú? Vamos ahora para el tercer tópico. Huir de la idolatría. Ya estábamos como introduciéndonos en este asunto. La disputa que había en la iglesia no se limitaba solamente a comer la carne o a beber lo que había sido dedicado, ¿no es cierto?, a los ídolos, sino que, disculpa, a la participación en ritos paganos. Según Pablo, ¿qué estaba por detrás del simple hecho de entrar y participar de ese tipo de cultos? Yo creo que llegamos a la parte más delicada de la Delicada, porque es lección. la parte teológica de la Sí, lección, es la parte más Ya. dura. la más dura. A veces se ha discutido mucho este tema. Yo voy a hacerlo un poco simple, quiero hacerlo simple para Claro. que todos lo podamos comprender. Y con un ejemplo que está en la Biblia. Yo creo que esto va a quedar sumamente claro. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue llevado a la crucifixión, cuando estuvo Pilato, no sé si recuerdan ese episodio, había gente que había escuchado las prédicas de Cristo Sí. dentro de ese grupo. Pero el espíritu que estaba en ese lugar no era el de Dios, era el de Satanás. Por eso es que cuando Pilato les da la posibilidad de liberar a Barrabás, ellos liberan a Barrabás y condenan a Cristo. Lamentablemente, el Espíritu Santo no está en ciertos lugares, Claro. podríamos decir en esta forma. Por eso es que a veces cuando nos hacemos partícipe decimos, no me va a pasar nada. Ojo, Satanás puede atraernos y hacernos caer tan fácilmente porque nos conoce. Conoce nuestro actuar. Por eso que Pablo dice, el que piensa estar firme, Mire que no mire caiga. que no caiga, ¿no es cierto? Esas frases fueron... Esta es la parte quizás que engloba toda la lección. Claro. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no me va a pasar nada si voy a tal lugar. No me va a pasar nada si yo participo con estas personas. Cuidado. Pero cuidado. Claro. Es tu creencia, es tus O sea, principios, nuestros principios. Estamos en el mundo, dice Pablo, pero no pertenecemos al mundo. Aquí está el tema de que Pablo le está diciendo al Corinto. Ustedes tienen esta cultura griega, la cultura romana, la mezcla de cultura, pero ustedes son cristianos. Ustedes aceptaron a Cristo ahora. Hoy es interesante lo que tú dices. Me estaba acordando del joven rico, por ejemplo. El joven rico era un idólatra, porque él con respecto a la ley, él guardaba los 10 mandamientos. Claro. Pero su ídolo no lo dejó seguir a Jesús, porque el ídolo era la riqueza. ¿Qué es lo que es la idolatría entonces? Es lo que te quita el tiempo. Wow. Es donde está tu corazón. Es lo que no te deja adorar de forma, voy a decir una palabra que usa la manera de forma sana. Sana. ¿Ah? La sanidad espiritual tiene que ver con cómo yo enfoco todo el tiempo que tengo en mi vida buscando lo que me lleva finalmente a mi objetivo final, que es la salvación. Habrían cosas buenas, ¿Sí? que podrían ser ídolos. También, Pablo, efectivamente. dentro de la iglesia, porque por ejemplo estaba pensando que últimamente ha habido un giro en la adoración hacia el adorador. Es como se ha vuelto muy antropocentrista la adoración. Entonces, ¿eso podría ser ídolos que no creo que nadie esté participando de un culto aquí dentro de la iglesia, un culto como lo que hacían los corintios, no lo creo. Claro. Pero, por ejemplo, el trabajo. Para mí se puede significar que me dedique mucho tiempo al trabajo y finalmente mi trabajo sea mi ídolo. Claro. El dinero, para obtener dinero.
que no se malentienda lo que voy a decir, a veces la familia también pasa a ser, no, la familia, que la familia es lo más importante, pero ojo con eso, O sea, ojo hay que con tener un equilibrio. el equilibrio, es lo importante. Y Ujú. por eso es que Pablo dice que la sabiduría finalmente para llevar una vida cristiana la obtenemos solamente estando con Cristo. Es un equilibrio, justamente, Cristina, es el equilibrio que nosotros tenemos que mantener. Y es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Ustedes, en este crecimiento que van a ir logrando, porque lo van a lograr, él no tiene ningún problema en decirle que lo van a lograr, tienen que mantener el equilibrio. Ajá. Qué Oh, difícil, es más es muy desafiante. difícil, Belén. Es que nos tenemos que desprender del ego, ¿viste? Siempre, Siempre llegamos a al lo mismo. orgullo, siempre llegamos al a orgullo. eso. Belén, cuéntame, ¿y cómo entonces, si prácticamente cualquier cosa puede convertirse en ídolo? Cuéntame, ¿cómo vamos a distinguir en la práctica cuándo disfrutar legítimamente de algo que es bueno y que eso no se convierta en ídolo? Porque incluso nosotros mismos podemos ser nuestros propios ídolos. Sí, la imagen que tenemos de nosotros mismos. La imagen. Nuestras metas también pueden Sí. ser nuestro ídolo. Bueno, yo creo que hay una distinción entre disfrutar algo y otra cosa es hacer que eso sea el gobierno de tu vida. O sea, Claro. por ejemplo, lo mencionaba Pablo, el trabajo. El trabajo uno puede disfrutarlo, pero otra cosa es que el trabajo gobierne tu vida. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, en el caso mío, la razón. ¿No? Yo soy muy racional, lo ofrezco, de hecho, la lección me hizo reflexionar mucho con respecto al valor que yo le doy a la razón. A veces dejo que la razón gobierne mi vida y pierdo el foco. Entonces tenemos que, se puede disfrutar de algo o se puede aprender de algo, pero siempre con el objetivo mayor que es Cristo. O sea, siempre tener en conciencia de que el conocimiento es gracias a Cristo, de que tengo una familia, gracias a Cristo, que tengo un trabajo, gracias a Cristo. O sea, siempre poner a Cristo en el centro. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de las ideologías políticas. Hoy día personas se pelean por eso. Se matan. Se matan por temas de ideologías políticas porque dejan que gobierne su vida. Si Cristo fuese el que gobernase su vida... Ahí tenemos una muestra clara de que falta el amor. De que falta Sí. el amor. Está el conocimiento y no Entonces, está el amor. exactamente, podemos disfrutar de algo legítimamente, sí, pero otra cosa es que eso nos gobierne, nos controle. Claro. Se nos fue el tiempo de nuevo, qué pena, pero Pablo, cuéntame para terminar. Dime. Después de todo lo que hemos estudiado, ¿qué significa entonces que debemos hacer todo para la gloria de Dios? ¿Cómo cerramos la lección? Yo creo que el punto culmine que Pablo, el título, o el pastor que pensó en este título, todo para la gloria de Dios, es simplemente que nosotros, nuestra vida, nuestra santificación, que es un proceso que tenemos durante toda la vida, lo llevemos a cabo. ¿Ya? O sea, que finalmente si yo tengo que trabajar, si yo tengo que desempeñarme en distintas partes de mi vida, con mi familia, con todo, pero siempre tengo que dejar el tiempo para estar a solas con Dios, para poder crecer espiritualmente y eso compartirlo. Porque eso también te edifica, lo habla la lección, que finalmente edifica poder compartir el Evangelio, lo que tú conoces. Ese Cristo crucificado de que Pablo les dijo, compártanlo, le dijo a los corintios. Tienen que hacerlo. De hecho, la lección dice alentar al prójimo a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces yo pensaba, por ejemplo, mientras decía Pablo, pedirle al Señor que nos ayude a que podamos mostrar a Cristo en cualquier área de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, en cualquier momento. Dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia nos cuesta mostrar a Cristo con nuestros hermanos. Así es. No los tratamos como deberíamos tratarlos. O a veces no los conocemos como deberíamos conocer, exacto. Y ahí está la escuela sabática que tiene esos grupos pequeños y que tienen que hacer confraternización y confraternidad, ¿verdad? Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero las tres ideas principales de la lección de esta semana están unidas por un solo hilo, que es el amor. El amor a Dios en primer lugar y el amor al prójimo. Y es el amor el que nos va a ayudar a entender que tenemos libertad para escoger, pero tenemos una libertad responsable. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda semana y nos esperamos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao.